Gracias, Señor Jesús, te damos una vez más por tu gracia infinita, por traernos a este lugar, Señor. Porque tú eres increíble, tú has sabido amar de una manera incondicional, Señor. Te agradecemos porque nosotros, siendo inmerecientes de tu amor, sino más bien merecientes de tu justicia, de tu ira, del castigo que merecíamos, de esa enemistad que nosotros causamos, objetos del odio justo de un Dios justo y santo. Ahí donde éramos enemigos odiados por ti, tú diste tu vida por nosotros. Te agradecemos tan increíblemente, Señor. ¿Cómo podremos jamás agradecerte? Es imposible, Señor. Te agradecemos con nuestras vidas, te entregamos nuestras vidas por completo como un sacrificio vivo. Te pedimos nada más, Señor, que nosotros podamos honrarte, glorificarte en absolutamente todo. Que no quede un área en nuestra vida que no ha sido completamente entregada y sacrificada para ti. Te pedimos en este día, Señor, que no sean las palabras de un simple predicador, que no sean opiniones de hombre, sino que sea tu palabra, que nos redarguya, nos confronte, nos haga convicción en nuestro corazón de ese pecado que tenemos ahí, que nos lleve al arrepentimiento, Señor, para salvación. Señor, para los que hemos sido lavados por tu sangre, que tu Espíritu constantemente nos esté redarguyendo, que nunca contristemos al Espíritu que mora en nosotros, sino más bien vivamos de acuerdo a tu voluntad. Que tengamos una sensibilidad tan ajustada a las cosas que te agradan o desagradan, que nadie tenga que decirnos, sino que más bien nosotros ya sabemos y podremos obedecer, Señor. Te pedimos que si hubiera alguna palabra que fuera a provenir de mí y no de ti, que tú la detengas, Señor, y que no salga. Preferimos un predicador mudo a uno que predique su opinión y no la tuya, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que este día sea para tu gloria, para tu honra, que nos redarguyas y nos confrontes, Señor, y que seamos conformados a la imagen tuya. Gracias, Señor Jesús, por este día y por todo lo que podremos celebrar en este día. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hablemos del bautizo. El bautizo es un tema importante, de hecho es tan importante que interesantemente Jesús escogió comenzar su ministerio de esa manera. Antes de que comencemos, si alguien necesita traducción, allá atrás hay traducción. Si están a la par de alguien que no hable español, pueden avisarles que allá está la traducción para que no se pierdan de nada. ¿Estamos todos bien? ¿Todos tienen lapiceros? ¿Todos tienen hojas para apuntar? Si alguien no tiene, levante la mano y allá atrás Miriam les va a suplir. Comencemos. Entonces vamos a leer de nuevo Mateo 3:6. Vamos a leer el texto de nuevo para ir desglosándolo un poco. Mateo 3:6 al 17. Dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos varios temas y los vamos a desmenuzar y vamos a ver exactamente qué nos enseña este pasaje tan importante. Empezamos con Efesios 4:3 al 7. Vayan apuntando, no lo estén buscando, no estén leyendo, no se distraigan, nada más apúntenlo y luego lo estudian en la casa y así aprovechan mejor el tiempo y pueden escuchar bien. Efesios 4:3 al 7. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:3 al 7 nos enseña que hay un solo bautismo. Pero dentro de un solo bautismo vemos 3 tipos de bautizo. Y eso lo vimos en Mateo 3. El primer tipo de bautizo, para los que están apuntando. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautizo del arrepentimiento para perdón de pecados. El primer tipo de bautizo que vemos es un bautizo de agua. Es un bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y es un tipo de bautizo que lo hacía Juan y los discípulos de Jesús. Y no solo bautizaba a Juan, sino que predicaba las buenas nuevas, y así mismo también los discípulos. Era un bautizo simbólico y profético, que anunciaba la venida del perdón de pecados, del bautizo en espíritu. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Segundo tipo de bautizo que vemos, el bautizo del Espíritu Santo, o sea, la salvación, y es un tipo de bautizo que solo Jesús hace. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vemos una cosa, que el bautizo en agua apuntaba hacia otro tipo de bautizo, que era el bautizo que venía a ser Jesús, que es en el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo con el cual bautizaba Jesús, no solo nos sellaba, sino que nos cambiaba nuestro ser y venía a morar dentro de nosotros. De hecho, Romanos 8:9 es el versículo que nosotros usamos para definir lo que es un cristiano. Y un cristiano se define como alguien que tiene el Espíritu de Cristo dentro de él. Si alguien quiere saber lo que es un cristiano, eso es, alguien con el Espíritu de Cristo dentro de él. Y no existe tal cosa como unos anteojos especiales que podemos usar para ver si alguien tiene el Espíritu de Cristo o no. Y Jesús dijo que la manera en que se sabe es por sus frutos. De hecho, ya vimos que hasta Juan Bautista predicaba lo mismo. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Siguen lo que estaba diciendo Jesús?
que cuando viniera ese bautismo del Espíritu Santo, cuando viniera ese Espíritu Santo y nos sellara, también causaría algo en nosotros, que nos daría un poder específico, un poder prometido a todo aquel que es sellado con el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Alguien sabe cuál es la palabra griega para testigo? Mártir. Me seréis mis mártires en Judea, su familia. Perdón, Jerusalén, su familia. Judea, su país, su nación. Samaria, sus enemigos. Y toda la tierra, todos los demás. Nosotros seremos garantizadamente testigos de Dios cuando tengamos el Espíritu Santo. Cuando somos salvos, somos testigos. No hay quite, es uno a uno. Entonces, si ven como el evangelismo, o nuestra actitud hacia el evangelismo, también es una muestra de nuestra salvación, porque proviene exclusivamente del Espíritu Santo. Hay gente que no se mueve para el evangelismo, no les hace por ningún lado, y yo digo, ¿a dónde está el poder del Espíritu Santo que decía Jesús? Exactamente. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no le da más Espíritu a una persona que a otra. Le da igual cantidad. No lo da por medida. Todos tenemos, una vez salvos, la misma cantidad, entre comillas, de Espíritu Santo. O sea, es una plenitud. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es nuestro sometimiento al Espíritu Santo. Que Efesios 5:18 menciona estar llenos del Espíritu Santo. No es que es una medida, 90% lleno, 100% lleno, 10% lleno. No, estamos 100% llenos, pero la llenura que hablaba Pablo era cuánto nosotros nos sometíamos a la voluntad del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No se le da un diferente espíritu a otros por ser de diferente clase social, diferente color de piel, diferente esto, diferente inteligencia, diferente lo otro. A todos se nos da el mismo espíritu y la misma cantidad de espíritu. No lo da por medida, lo da por completo. Tercer tipo de bautismo. ¿Alguno de ustedes alguna vez, antes de hoy, ha oído de lo que es un bautizo en fuego o de fuego? Yo lo había escuchado hace tiempos y siempre lo relacioné con eso mismo de estar bautizado en el Espíritu Santo. Pero si vemos Mateo 3:12, que es donde se habla de este bautizo de fuego, y lo leemos en el contexto del resto de Mateo 3, o sea, empezando desde el 10, vamos a ver qué dice desde el 10, para poner en el contexto. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Aquí viene. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí ven cuál es el bautizo de fuego? Hay una canción que dice: bautízame en el fuego, bautízame Espíritu Santo en el fuego. Y para los que no saben qué es bautizar en el fuego, suena bien bonita la canción. De hecho, el ministerio donde yo escuché que cantaban esa canción es el ministerio probablemente más violento, más herético que yo he visto en mi vida. Es de un señor que se dice hombre de Dios, que sana, está involucrado con Benny Hinn y todos estos, y es un señor todo tatuado, calvo, no como si eso dijera algo, pero él se para y él dice que él sana gente y empieza a contar sus historias.
Dice que había una señora que vino a una de sus reuniones estas que tenía cáncer. Cáncer tenía. Y él cuenta, que le llegaba la voz de Dios, entre comillas, ¿verdad? Para aclarar. Que le decía, patéanle en los dientes. Y él se quedaba, no, Dios, ¿cómo yo voy a hacer eso? Patearle en los dientes. ¡Hazlo! No, ¿cómo voy a hacer eso? ¡Hazlo! Y entonces dice que él fue y lo hizo. Y le pateó a una viejita con cáncer en la boca. Luego hay un video donde se ve él hablando con otro señor enfrente a una multitud, a un estadio yo creo que era, porque era de esos de Benny Hinn también. Y está hablando con este señor que contó su testimonio, que tenía un cáncer en el estómago y que le dolía mucho y que hace tiempo le dijeron que tenía tantos meses para vivir. Entonces de la nada agarra a este señor y viene corriendo y le pegó una patada en el estómago. El señor cae al piso, se retuerce todo. Entonces este señor le grita a los ayudantes, ¡levántenlo! Lo levantan. ¿Cómo se siente? Uy, pues siento un ardor en todo el estómago. No, seas tan bárbaro. ¿Qué va a sentir ahí? Pero la pregunta es, ¿dónde está el discernimiento? Por favor. ¿Dónde está el discernimiento? Si ven que eso es juicio de Dios, la gente va a buscar lo suyo, no están pensando, no disciernen cuál es la voluntad de Dios en esto. Y ahí van. Sanamiento, yo me meto. Que me pateen en el estómago, gloria a Dios. Y ese es el ministerio que luego en su tiempito de música, y son grupos de rock lo que ellos tienen, ¿no? Que tocan una música bien pegajosa para los niños y para los jóvenes, y esta es la donde yo escuché esa canción. Bautízame en el fuego, Espíritu Santo. ¿Qué es el bautizo en fuego que nos enseña Mateo 3? Es la justicia de Dios, es el juicio eterno, el fuego eterno. Y eso es lo que ellos están cantando. ¿Y dónde está el discernimiento en las multitudes que llenaban esos asientos? No hay discernimiento. Entonces si ven que es el juicio de Dios, no solo a este señor, pero Dios levantó a este señor, porque no crean que no lo levantó Dios. Dios lo levantó para juzgar a toda esa gente. Que se den cuenta, ¿dónde está el discernimiento? ¿Dónde está la búsqueda honesta, ferviente, de corazón del Dios viviente? ¿Dónde está? Exactamente. Ahora sí, ¿quién quiere ser bautizado en fuego por el Espíritu Santo? Nadie, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos hoy más bien en el bautizo en agua, que es el que es instituido para nosotros para hacer. Primera pregunta, ¿quién puede ser bautizado? En Hechos vemos que en cuanto creía la gente, se les predicaba en el Evangelio y en cuanto creían, boom, iban y se bautizaban. Eso lo vemos en Hechos 10, Hechos 16, vamos a ver Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8, 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El único requerimiento que Felipe encontró en este señor para bautizarlo inmediatamente era que creyera nada más. Y ahí vemos que solo un creyente debe ser bautizado. Hay preguntas de a qué edad se puede bautizar. ¿Se pueden bautizar a los niños? ¿Se puede bautizar? Si el niño puede ser un creyente, si tiene la capacidad, el raciocinio, o como le quieran llamar ustedes, la madurez de poder ser un creyente, puede ser bautizado, no hay exclusión. ¿Un bebé puede ser creyente? No. ¿Entonces se puede bautizar un bebé? No. Se puede dedicar a un bebé con agua si quieren, simbólicamente, pero no se puede bautizar, porque el bautizo, vamos a ver que es más bien un paso de fe, un paso de obediencia, y solo se hacía para los creyentes. Claro, entendiendo que solo creer, entre comillas, no es
suficiente. Creer no es suficiente. ¿Por qué? Porque vemos la historia de Simón el brujo. Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ya Jesús sabía quiénes eran y quiénes no eran. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo busqué la palabra creer en todos estos versículos, en el griego, en el original, y sigue siendo siempre la misma palabra. No es que hay una palabra que se traduce igual al español o al inglés, es que es la misma palabra. El mismo creer que tenemos es el mismo creer que puede tener un demonio, que tienen los demonios, pero ¿qué causa en un demonio? Que tiemble. Y en nosotros, creer en Dios causa temblor. ¿Y por qué no? Segunda pregunta. Entonces, si un creyente es el que puede ser bautizado, ¿qué tal bautizarse de nuevo? ¿Se puede bautizar a alguien que ya se ha bautizado? ¿Es eso bíblico? ¿Existe el concepto? Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Se bautizaron 2 veces. Y si ven que en Hechos dice que eran discípulos, ya eran discípulos, no es que se volvieron discípulos, sino que ya eran, en el primer bautizo ya eran discípulos, pero no tenían el Espíritu Santo. Y luego Pablo los bautiza de nuevo. Se habían bautizado aún sin haber escuchado de un Espíritu Santo. ¿Se imaginan? Y ahí es donde vemos también algo que vamos a ver un poco más claro luego. ¿Sí ven que el bautizo en sí no causa salvación? Pero eran discípulos. Así los contaba como discípulos. Otra pregunta. ¿Quién entonces es el que puede bautizar? Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, ¿a qué mandó? Esta es la gran comisión, si la conocen, ¿no? ¿A qué mandó? A que hiciéramos ¿qué cosas? Hacer discípulos y bautizar. Entonces ahí vemos la idea de que los que son llamados a discipular, a evangelizar, a crear discípulos de Cristo, son también los llamados a bautizar. Pero no necesariamente tiene que ser el mismo discipulador el que bautiza, pero cualquiera con el llamado de discipular. ¿Y para quién es la gran comisión? ¿Para quién es la gran comisión? Para todos, ¿no? Todo aquel que tiene ese llamado de la gran comisión de discipular, también tiene el llamado de bautizar. Y tiene entonces la autoridad, por ponerlo de esa manera, de bautizar. Pero no requiere, más bien, que quede claro, que sea alguien con mayor autoridad o posición que el bautizado. Ejemplo claro, ¿quién bautizó a Jesús? Juan. ¿Juan tenía mayor o menor autoridad? Menor. Entonces no quita
que alguien con menor autoridad, en un cierto sentido, bautice a alguien con mayor autoridad. Lo que sea que eso significa dentro del contexto del grupo de personas que están siendo bautizados, ¿no? Entonces, hay herejías que existen en ciertas denominaciones. Los mormones, por ejemplo, dicen que solo una persona de un cierto linaje puede ser el que bautiza. Y ellos dijeron, entonces, en su historia de Joseph Smith, que se perdió ese linaje y tuvo que ser restituida con Joseph Smith. Y solo por medio de ese linaje. Linaje en el sentido de bautismo, ¿no? Que el que es bautizado por él puede bautizar a otros, pero no al revés, ¿no? No alguien que no haya sido bautizado por él, porque entonces no cuenta. Pero si vemos que bíblicamente eso no existe. Juan bautizó a Jesús. Seguimos. Si vieron, parte de la gran comisión era bautizar ¿en qué? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿no? ¿En el nombre de quién hay que bautizar? Si ven que dice en el nombre del Padre, no en los nombres del Padre y el Espíritu y el Hijo, sino que es un solo nombre. Y entonces hay otras denominaciones que también agarran y dicen, no, es que usted se bautizó mal, porque usted se bautizó solo en el nombre de, o se bautizó en el nombre de los tres y es solo en él. Pero en la Biblia más bien menciona los dos. Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Están los dos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el nombre de Jesús si no es el mismo nombre que del Padre y que del Hijo y del Espíritu Santo? Exactamente. Nota, Jesús no bautizaba en agua. Por lo menos en la Biblia no aparece eso. Y de hecho, en Juan 4:1 al 2, vamos a ver. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Sí ven? Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Me imagino que para que nadie dijera, es que yo sí fui bautizado por Jesús y tú fuiste bautizado por quién sabe quién. De hecho, luego Pablo le reclama a los corintios, ¿no? Que dicha que no los bauticé a ustedes. Si no estarían reclamando que yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo soy de Cristo, como si hubiera diferencia. Entonces, aclaremos un poco sobre el bautizo en agua. ¿Qué no es el bautizo en agua? El bautizo no es un acto que lleva a la salvación, ni es necesario para la salvación. De hecho, nunca se menciona que los 12 discípulos hayan sido bautizados. En ningún lado. Yo lo traté de buscar. No encontré donde haya dicho que los 12 discípulos hayan sido bautizados. Claro, hay algunos que ya eran discípulos de Juan, que se acoplaron a Jesús, y uno podría asumir que fueron bautizados, pero no lo dicen. Entonces no asumamos. Pero más bien vamos a ver un gaje en esta línea de argumentación. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Si ven una distinción interesante aquí, el que cree y es bautizado es salvo, pero el que no cree es condenado. ¿Por qué no menciona también bautizado? ¿Por qué no dice, y el que no cree y no se bautiza no es? Porque, por eso mismo, porque el bautizo no es necesario para la salvación, pero sí viene atado como algo que procede de la salvación. Que si nosotros creemos, nos bautizamos. ¿Por qué no nos vamos a bautizar si creemos? Entonces, si no creemos, somos condenados. De hecho, en otra parte de la Biblia dice, ya estamos condenados. Juan, si no me equivoco. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si ven que aquí Pablo está diciendo que nosotros no recibimos el Espíritu por algo que hayamos hecho, mucho menos el bautizo. No recibimos el Espíritu por algo que hayamos hecho. Y lo dice varias veces para que quede bien en claro. Efesios 2:8, porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios bien pudo haber escogido que por medio del bautizo, por medio de cualquier cosa que nosotros hagamos, venga la salvación. Pero Dios escogió que no fuera de esa manera, sino que más bien por gracia, por medio de la fe. No por fe, por medio de la fe. ¿Por qué escoge Dios para que sea por gracia y no por obras? Para que nadie se gloríe. Ah, yo ya hice eso, por eso yo debo ser salvo. Porque yo me bauticé, Dios me debe la salvación. Pero así no es. Dios dice, no por obras, para justamente que no te vayas a gloriar. Que presentado ante mí en el trono de juicio nadie venga y diga, porque yo hice. No, Señor, yo lo hice todo. Dios hizo todo. Nosotros no podemos hacer nada. Ni el arrepentimiento viene de nosotros. Segunda de Timoteo 2:25. Ahí Pablo nos dice de una manera indirecta, o sea, no hablando de eso, pero nos lo revela. Dice que Dios hasta el arrepentimiento otorga. Tiene que ser otorgado. El arrepentimiento no proviene de nosotros. Otra razón por la cual estamos seguros de que el bautizo no causa salvación, ni siquiera es necesario para la salvación, pues el ladrón en la cruz. Lucas 23, 41 al 43. Ahí están los 3 guindados. Y dice uno de los ladrones, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día. Ahora pregúntense, ¿cómo alguien clavado a una cruz puede bautizarse? ¿Cómo alguien clavado a una cruz puede brotar buenos frutos? ¿Puede hacer algo? Nada puede hacer. Pero Jesús le otorga la salvación ahí mismo. ¿Y qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no al final de una dormida celestial. Hoy. Qué interesante. Él no pudo dar frutos de arrepentimiento, pero aún así Jesús le garantizó con su propia palabra que él era salvo, que vería el paraíso. Y no es que le iban a dar un tour por el paraíso y dice, bueno, ya salado, no se bautizó, ¿verdad? ¿Le gustó lo que vio? Así no va a ser. Más bien, si fuera necesario el bautizo para la salvación, ¿por qué no se le mandó a Pablo que bautizara? Aunque Pablo sí llegó a bautizar a algunos. Vamos a ver, 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. A Pablo se le mandó solo a predicar el Evangelio, no a bautizar. Si fuera necesario el bautismo, ¿por qué no se le dice a Pablo, bueno, predica y también bautízalos? Porque si no se bautizan, entonces se perderán. Porque no es necesario. De hecho, vemos en varios lugares, por ejemplo en Hechos, donde salen y lo único que se menciona es la necesidad de arrepentirse, convertirse, creer, pero no menciona bautizo en ningún lado. Vamos a ver Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y el bautizo? Arrepentirse, convertirse, y nuestros pecados son borrados, y vienen tiempos de refrigerio, pero no hay bautizo. Entonces no puede ser tan necesario como algunos lo pintan. Ahora, ¿qué otra cosa no es el bautizo? No es un ritual sobrenatural o que produzca algún cambio sobrenatural por sí mismo. El Espíritu Santo y por ende la salvación
De hecho, en algunos casos venía antes del bautizo y en otros después. Vamos a ver dos casos. El caso en que el Espíritu Santo entra en el creyente antes del bautizo. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces respondió Pedro, 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sí ven? Ya tenían el Espíritu Santo y luego se bautizaron. Vamos a ver el caso donde viene el Espíritu Santo después. Hechos 8:14 al 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Estaban bautizados, pero no tenían el Espíritu Santo. Entonces, si ven que el Espíritu Santo está en ninguna manera atado al bautismo, no viene ni antes necesario, ni después necesario, sino así como le place a Dios, así viene el Espíritu Santo, antes o después de salvación. ¿En cuántos casos no conocemos de gente que se bautizaron y al tiempo se convirtieron? Y otros que se convirtieron y al tiempo se bautizaron. No hay exclusión en ninguna dirección. ¿Qué sí es entonces el bautizo? Es un mandato y es una ordenanza que sí es necesaria, pero no para salvación, sino más bien como un paso de obediencia. Mateo 28:19, ya lo leímos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Más bien, es tan interesante que es un mandato que hasta Jesús cumplió ese mandato. Hasta Jesús se bautizó. Lucas 3:21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Se imaginan qué tan importante considera Jesús el bautizo? Que con el bautizo comienza su ministerio. Y por medio del relato de su bautizo, es donde se ve más clara la representación de la doctrina de la Trinidad. Jesús, Dios Padre clamando desde el cielo, y el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Ahí está la Trinidad. No puede ser uno representándose de tres diferentes maneras, como dicen los modalistas, ¿verdad? Tienen que ser tres distintos, pero un solo Dios. Y ahí está la Trinidad. Vemos que el bautizo sí es un rito de paso. Es algo que todos hacían al creer, casi de inmediato. Más bien es parte de ser cristiano. El carcelero filipense, ¿se acuerdan la historia? Pablo estaba en la cárcel, lo habían azotado porque andaba causando problemas. Se molestaron esa gente, toda esa gente se molestó en ese pueblo, lo azotaron, lo metieron a la cárcel, y de repente Pablo se puso a cantar cánticos con el otro que andaba con él. ¿Y qué pasa? Tiene un terremoto y se abren todas las celdas. Y el carcelero se despierta y dice: ay de mí, se escaparon todos. ¿Saben qué pasa si a un carcelero se le escapaban todos? Lo mataban. Tanto así era el miedo de este carcelero que agarró su espada y se le iba a meter. Y dice Pablo: ¿qué haces? Aquí estamos todos, no nos hemos ido. Y tal fue la impresión que inmediatamente dijo: ¿qué tengo que hacer? Se cree. Tú y tu familia serán salvos. ¿Y qué ocurre?
Pues que agarra, cree y se van a la casa y se les predica el evangelio y lo que pasó y toda la casa cree y eran salvos. No es una promesa que se aplica a nosotros, ¿sí ven? Sino es específica al carcelero, porque el carcelero y su familia creyó y fueron salvos. No es porque yo crea que toda mi familia va a ser salva, sino que si ellos creen, serán salvos. Y más bien, la historia nos dice que esa misma noche el carcelero fue y se bautizó, sin esperar. ¿Se imaginan? En el frío, en esa agua estancada, todos bautizándose a medianoche, inmediatamente. Entonces, no solo es un rito de paso, sino que es una proclamación pública, así mismo como el evangelio, como el evangelismo, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y qué dice Jesús del que se avergüence de él? Él se avergonzará frente a su Padre, lo negará. Entonces, rehusarse a bautizarse porque ay, qué pena, ¿qué pensarán de mí? Aún por miedo de persecución, Jesús dice, no es una razón válida. No es una razón válida. Más bien Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesarlo públicamente. ¿Por qué? Porque si no, no somos salvos. Así dice. Agarran este versículo, le tuercen y le cambian el contexto y le hacen que diga otra cosa, pero eso es lo que dice. El contexto de Romanos, persecución de la iglesia. Se enteraban que usted era cristiano porque usted lo confesaba con su boca y lo mataban a usted. Y luego le investigaban a su familia, encontraban que su familia también era creyente, pum, los mandaban a todos. Más investigación, encontraban a su pastor, a todos los hermanos en la fe, todos. Era un baño de sangre. Pero divertidísimo para los romanos porque a eso los agarraban y los metían al circo romano y que se los comieran los leones. Pero eso es si confesares con tu boca. Ese es el contexto. En Roma, bajo persecución, sabiendo lo que estamos arriesgando, absolutamente todo, no solo su vida, no solo su comodidad, sino la vida de sus familiares y todos sus seres queridos y sus hermanos en la fe. Ese es el contexto de Romanos 19. Ahora, confiesen a Jesús, entendiendo qué significa. Otro propósito es de demostrar en lo físico, o sea, proclamar algo que ya ocurrió en lo espiritual. Vemos pues que el bautizo en agua es un símbolo de dos cosas. El agua misma, ahorita vamos a ver cuáles son las dos cosas. El agua misma, el rito, no es lo que salva, porque no es por limpiar una suciedad externa. El bautizo, 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pedro nos dice que no es nada más porque nos limpia por fuera que somos salvos. Eso no es lo que significa el bautizo en agua, ¿no? Lavamiento de pecados por invocación, no bautizo. Es un mandato. Si vemos que Ananías, vamos a ver en Hechos 22:16 lo que le dice Ananías a Saulo. De hecho, en el versículo 13 le dice a Saulo, hermano Saulo. Hermano Saulo. Y le dice en Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El bautismo, como lo acabo de decir, es un símbolo, primero, del lavamiento de pecados. Pero la pregunta es, ¿dice lava tus pecados bautizándote? ¿O dice lava tus pecados invocando su nombre? ¿Qué es lo que lava los pecados? No es el bautizo, es invocar su nombre. Es Cristo mismo quien nos lava. Símbolo número 1,
lavamiento de pecados. De hecho, es una profecía. Vamos a Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios profetizó por medio de Isaías 750 años antes de que naciera Jesús, que Él iba a limpiar nuestros pecados y quedaríamos como blanca lana. Es una promesa de Dios que Él nos iba a limpiar. Y no solo Isaías, sino Ezequiel. Este se ha vuelto uno de mis pasajes favoritos porque tiene tanta doctrina que aplica para un cristiano. Ezequiel 36, 22 al 29. Vamos a estar brincándonos un par de versículos por tiempo. Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si Él nos limpia de todas nuestras inmundicias e ídolos, ¿qué queda? Nada. Si es Dios quien limpia, Él lo hace perfectamente y nos limpia perfectamente. 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿A qué le suena? Bautizo en el espíritu. Ya va bautizo de agua, va bautizo de espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué va a hacer Dios? Hará que andemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos. Pero si todo el Antiguo Testamento tiene el propósito, la ley de Moisés, toda la ley que dio Dios en todo momento, tiene como propósito demostrar que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Ese es el punto. Y Dios dice, sí, ustedes no pueden, pero yo haré que sí puedan. Wow. Porque Él pondrá dentro de nosotros su propio espíritu. Él es quien hará que nosotros andemos en sus estatutos. Él es quien nos limpiará de toda nuestra inmundicia. 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del trigo? La diferencia entre el bautizo del Espíritu y del fuego. El trigo era lo que Jesús recogía para sí mismo. Y dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. O sea, va a haber abundancia de trigo, de los suyos, de hermanos, de creyentes. Nunca nos dará hambre de tener hermanos. Una promesa de Dios. El trigo somos nosotros, los salvos, a los que Él redimió, a los que Él separó para sí mismo, por amor a sí mismo, y nos limpió de toda maldad, de toda inmundicia, quitó todos nuestros ídolos, y Él hace que caminemos en sus caminos, algo que es imposible por nuestros propios medios. ¿Cuántos antes de ser salvos no se frustraban tratando de caminar en los caminos de Dios? Para los que nos importaba, si acaso. Porque nosotros también sabemos que éramos tan corruptos que no nos importaba. Trato por acá, por donde me queda más fácil, por donde me hace sentido, por donde no me incomoda la vida. Pero esos pecados ahí que me gustan, mejor eso lo saco de contexto en la Biblia y para poder seguir haciéndolo. Así de corruptos somos. Y Dios dice
que no importa qué tan corruptos hayamos sido, qué tan completamente sucios, qué tan completamente renegados hayamos sido, Él nos limpiará de toda inmundicia. Él esparcirá esa agua que nos limpia y seremos limpios. ¿O acaso vamos a decir que Dios hace las cosas a medias? No, Señor. ¿Cómo se llama este lavamiento? Tito 3:3 al 6. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, bautismo, por ejemplo, o tratar de hacer las cosas buenas, fariseísmo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cómo se llama el lavamiento? Lavamiento de la regeneración. Palabra griega que significa cambiar de género. Dios cambia nuestra naturaleza de una pecaminosa que ama el pecado a una santa que odia el pecado. Un nuevo corazón. Ya no es el de piedra, sino uno de carne. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. ¿Cuántas veces hay que fornicar para ser un fornicario? Muchos dicen, hey, una. Como diciendo, ¿verdad? Que solo con una. Jesús dijo, ni una. Con que usted vea a una mujer que no es su esposa, con lujuria en su corazón, ya es culpable de adulterio. ¿Cuántas veces hay que asesinar para ser un asesino? Muchos dicen, bueno, de ahí, con una, ¿verdad? Es que ni una. Jesús dijo que con que usted odie a un hermano, es culpable de asesinato. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Él nos va a juzgar de acuerdo a nuestro corazón, no a nuestras obras. ¿Se imaginan? La ley de Moisés era pura obras. Obras, 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 obras. Si hacen esto, esto. Y si hacen otro, esto. Y Jesús viene y dice, no, es que ustedes no se pueden burlar de mí. Yo veo directo al corazón. Si ustedes desean hacer algo, lo único que los previene, ¿qué es? El miedo a la consecuencia. Que no me atrapen. Que se entere la iglesia que yo ando ahí en fornicación. Que se entere tal persona. Por eso es que no lo hacen. Pero Jesús dice, eso es lo que está en tu corazón. Lo que yo apruebo, eso hago. Y si no lo hago es porque no he tenido el chance. Y si he tenido el chance es porque me daba miedo. ¿Y miedo a qué? A la consecuencia. Muchos no asesinan por el mero hecho de que irían a la cárcel. Miedo a la consecuencia. Por eso Jesús juzga el corazón. Porque es la gracia de Dios que no permite que nosotros hagamos lo que está en nuestro corazón de hacer. ¿Se imaginan si Dios levantara su gracia de la tierra? Duraríamos media hora. Todos explotarían entre todos. ¿Ustedes saben que hay suficiente poder nuclear para explotar la tierra 100 veces? ¿Para qué necesitamos tanto poder nuclear? Poder nuclear en armas, obviamente estamos hablando. O sea, armas que están listas para ser activadas en cualquier momento. 100 veces podríamos explotar la tierra. ¿Para qué se necesita eso? Porque es el corazón del hombre. Dios va a juzgarlos a ustedes y a mí con el corazón. Por eso es que Dios tuvo que sacar ese corazón de piedra que Él vio en mí
destruir esa vaina asquerosa y poner un corazón bello, de carne, moldeado por sus propias manos en mí. Un corazón que cuando yo veo algo en mí que deshonra a Dios, yo, ¡qué asco! Y la peleo. La nueva naturaleza, el lavamiento de regeneración. Y dense cuenta otra cosa bien importante que él dice. Versículo 11, el que le sigue. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No hay nadie que está fuera del alcance de la gracia de Dios. Ni el fornicario, ni el idólatra, ni el adúltero, y de hecho, ni siquiera el homosexual. Asesino ya sabemos, Saulo era un asesino. ¿O qué era él? Exactamente. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. De hecho, eso eran muchos. Algunos de estos a quienes él escribía esta carta, dice, ustedes saben de lo que estoy hablando, ustedes eran eso, pero ya han sido lavados. No pueden seguir, porque ya han sido santificados, no pueden seguir. Ya habían sido justificados, ya no pueden recibir juicio. Ese es el punto de la palabra justificación. Ya no puedo recibir juicio porque ya Dios pasó juicio sobre mí, me dijo, pecador, mereces infierno, yo pago el precio. Yo no me enfrento al mismo juicio que un pecador, porque ya lo enfrenté y ya quedé culpable y ya Jesús me absolvió pagando por ese precio. Que quede bien claro, esto erais algunos, ya no lo son. Tiempo verbal pasado, no presente. No dice, y estos son algunos de ustedes y las siguen peleando, ¿verdad? No, ya han sido lavados, ya no son. Primera de Juan 1:6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nosotros no reconocemos que hemos pecado en contra un Dios santo, no hay perdón para nosotros. No lo hay. Porque si ustedes no confiesan, dicen que Dios es mentiroso. Porque Dios dice, Romanos 3:23, por medio de Pablo, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Juan nos dice que aún siendo pecadores, si nosotros confesamos esos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si ustedes no confiesan sus pecados, ahí van a seguir pudriéndose en esos pecados. No, lo que yo hice no está tan mal. No, yo no soy pecador, yo nunca maté a nadie. ¿Así? ¿Y qué diría Jesús a ese? No, yo nunca he hecho esas cosas como hacen los adúlteros, aquellos por allá. ¿Así? ¿Y qué dice Jesús sobre eso? ¿Qué dice tu corazón sobre lo que acabas de decir? ¿Qué produce el lavamiento de Cristo? Santidad. El lavamiento de Cristo produce santidad. Y hoy escucharemos a 3 personas que como parte de su bautizo confesarán sus pecados públicamente. Y como han sido lavados por completo de estos. Y eso es lo que nosotros como cristianos llamamos nuestro testimonio. De hecho, si ustedes hablan, por ejemplo, con Miriam, la que reparte los lapiceros, su conversión ocurre cuando ella trata de sentarse y escribir su testimonio como parte de la tarea del evangelismo. Y en su afán le llega y le dice a su esposo Omar, le dice, ay, pero es que yo no sé, como que yo no tengo testimonio, yo no sé.
Y el esposo le dice, bien amorosamente, me imagino, ¿será porque no tienes? ¿Porque no lo eres? ¿Qué? Yo solo me imagino qué habrá pasado en esa casa esa noche. Si no tenemos testimonio, ¿cómo vamos a decir que somos cristianos? ¿De qué nos lavó Dios? ¿De qué nos lavó Dios que promete que con confesar nuestros pecados Él nos lava de toda maldad? Si usted no se da cuenta el pecado enorme que usted hizo contra un Dios santo, ¿cómo me va a decir que usted puede ser salvo? Si lo primero que hace el Espíritu Santo es convicción de pecado, que lleva al arrepentimiento, confesión de pecados. Si no existió eso, no existió conversión. Si usted no piensa que pecó tan grandemente contra Dios, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! Si usted no tiene testimonio, ¡qué miedo! ¿Qué ha hecho Dios entonces en su vida? A eso se va a jugar al casino. Que cling, 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 cling. A lo que venga. Ese es mi Dios. ¿O acaso Dios ha hecho una obra sobrenatural en su vida, poderosa, cambiando, destrozando todas sus perspectivas, todo su caminar, toda su vida la despedazó, hizo algo nuevo? Porque si no, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Usted sabe qué es morirse así? ¿Se imagina? El segundo símbolo del bautizo en agua, y de los más claros, es la muerte. La muerte. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados en Él. El bautizo, cuando somos sumergidos, es como estar sepultados bajo tierra, muriendo al viejo yo, y que lo que sale es algo nuevo. Agua chorreando por todos lados, como un nuevo nacimiento. Muerte, renacimiento. Agua por todos lados. Ese es el segundo símbolo. De hecho, no es solo muerte, sino es ¿muerte a qué? Muerte al mundo y las cosas del mundo. 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si ama al mundo, no es de Dios. No es de Dios. Romanos 6:1 al 14, vamos a estar brincoteando. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, oigan, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos seguir viviendo en el pecado si hemos muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El propósito de morir al pecado, de que nuestra carne sea crucificada en la cruz, es para que no sirvamos más al pecado. Jesús dijo en Juan 8:34 que el que peca se hace esclavo del pecado. Mientras que si morimos al pecado, no servimos más al pecado. Ese es el propósito. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado,
muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Leemos el 1 de nuevo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es un versículo cíclico. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Pero seguiremos en pecado? ¿O acaso no hemos muerto al pecado? ¿Por qué seguimos sirviendo al pecado? El pecado dice, ve y vamos, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo que pone el querer como el hacer? ¿Dónde está el poder de Dios? En el pecado. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros somos victoriosos? ¿Victoriosos sobre qué? A ver, ¿no es sobre el pecado? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Seguimos en la misma vida vieja? ¿O ha muerto ya el pecado y vivimos una vida nueva? Y nótese que solo habla de pecado, no habla de tristeza versus gozo, no habla de meras circunstancias. Dios no nada más viene y cambia esto por esto, sino que habla casi el capítulo entero de pecado. Y no es el único capítulo que encontramos que hace lo mismo. Cualquiera cambia su vida con cambiar nada más sus circunstancias. Vamos cerrando viendo cuáles son las marcas de una conversión verdadera. Pedro presenta el Evangelio y vemos qué ocurre. Hechos 2:21 hasta el 47, brincándonos algunos. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Convicción de pecado. Sus corazones se retorcían en sus pechos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí ven las marcas de un verdadero creyente? Vamos a ver cómo prosigue necesariamente eso. Se les predica el Evangelio, reciben convicción de pecado, invocan el nombre de Dios, de Jesús más específicamente, se arrepienten, son salvos y se bautizan. Todo el mismo día, y vean los frutos que produce. Perseveraban en las doctrinas, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, la cena del Señor, y en las oraciones. Nosotros, vigilia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades. Oigan, vendían sus propiedades. Tenían todo común. Comunismo. Pero el comunismo de corazón, no el impuesto por un gobierno tirano que nos roba todo. Sino que ellos vendían todo y decían: aquí está, repartamos según nuestras necesidades. ¿Quién tiene ese corazón? Pero esa es la marca de estos creyentes, de los creyentes. Tienen en común todo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos ¿con qué? Con alegría. Y ven qué interesante, y sencillez de corazón.
No habían complicaciones, resentimientos, iras, contiendas, refunfuñando. Nada de eso. Nada de eso. Todo era simple. Necesitas, ¿sabes qué? Yo tengo un PlayStation, lo voy a vender y te regalo los $100 que me saco. Para que puedas. Necesitas, yo vendo mi casa y lo doy a los apóstoles y ahí que los apóstoles se repartan. Ustedes saben qué es tener esa actitud. Eso solo lo puede hacer Dios, eso no viene del hombre. Hay dos palabras en griego que nos ayudan a entender más el concepto del bautismo. Estas son bapto y baptizo. De hecho, baptizo viene de bapto. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros recibimos la traducción bautizo, esa palabra es baptizo. Pero ¿qué diferencia hay? Pues hay un poeta griego del segundo siglo antes de Cristo, que se llamaba Nicandros de Colofón. Y él tiene un escrito famoso, bueno, no sé si sea famoso, pero ahí está, que dice que para hacer un pepinillo, el pepino primero tenía que ser bapto, un momento, en agua hirviendo, y luego baptizo en la solución de vinagre. Dice, ambos en un sentido era sumergir la verdura, ¿no? Pero la primera era temporaria, en el agua hirviendo, y la segunda, el acto de bautizar la verdura, es la que produce un cambio permanente. Qué interesante. Qué interesante. Vemos el sentido de bautizar como más bien uno de sumergir completamente y marinar. Para los que son cocineros sí saben lo que es el propósito de marinar. Dejar algo ahí en el líquido hasta que absorba todas las propiedades de ese líquido que nosotros necesitamos que esa cosa absorbe. Nosotros tenemos que estar siendo marinados en la palabra, en el Espíritu Santo de Dios, sumergidos por completo hasta que nosotros absorbamos el elemento. Entonces veamos la implicación práctica. Bautizo en agua es por inmersión total. Baptizo, no es... Uno no puede hacer un pepinillo con solo rociar gotitas de vinagre sobre el pepino. Católicos, no se puede. Pero ahora la implicación teológica. El bautizo es por inmersión total en el Espíritu Santo de Dios. Y el problema es que algunos, igual que hacen los católicos con el agua, así hacen con Dios, con la palabra de Dios, con su vida cristiana. Se rocían gotitas de Dios y su palabra y creen que con eso basta. Quieren vivir su cristianismo, entre comillas, a su manera, a lo light, como dice Miguel, cristianismo light, donde no incomode, donde no se meta en el camino, donde no intervenga con mi felicidad, con mis ganas de pecar. Quieren alabar a Dios a su manera y a su gusto. ¿Y qué hizo Dios con dos alabadores en Levíticos 10? Los hijos de Aarón, los sobrinitos, bueno, sobrinitos me imagino que ya eran crecidos, de Moisés. Los mató quemados, porque quisieron alabar a Dios como les daba la regaladísima gana, y ofrecieron a Dios un fuego extraño. Y Dios dice, ¿qué es eso? Yo no les pedí eso. Y los mató. Cuidado con cómo ustedes alaban al Dios santo, todopoderoso, majestuoso, omnipotente, infinitamente bueno, infinitamente separado del mal. Porque si ustedes lo alaban a su manera y no como Él mandó, serán consumidos por el fuego, igual que los sobrinitos de Moisés. Y no solo él, no solo esos dos. Primera de Samuel 15, Saúl pierde su reino, porque Dios le da una orden específica de matar a todos en ese pueblo enemigo, que los hubiera matado a todos ellos. O sea, era defensa propia, por si acaso les viene alguien a preguntar. Y Dios le dice, mata a todos, no dejes nada vivo, ni siquiera las vacas. ¿Y qué hace Saúl? Entra, gana y deja que sus
soldados se lleven lo mejor. Matan todo lo demás, lo que no servía para nada, eso lo mataron, y ahí sí, bien cumplieron. Pero las mejorcitas cosas se las quedaron. ¿Y qué dice Saúl? ¿Qué dice Saúl cuando viene Samuel a decirle, ¿qué has hecho? ¿Acaso eres tonto? Me imagino que le hubiera dicho 4 cosas ahí. Y dice, no hay problema, Samuel. La razón es que yo quiero alabar a Dios. Yo le quiero dar lo mejor de lo que encontré en ese pueblo. Sí, pero Dios le dijo de matar todo. Sí, pero esto es para Dios. Oh, Saúl más tonto. Ese día perdió su reino. Así dice la Biblia. Dios quitó de Saúl el reino sobre Israel. Y no solo eso, miren qué interesante, si ustedes leen 1 Samuel 15, dice también que Dios quitó su Espíritu Santo de Saúl. Dios quitó el Espíritu Santo de Saúl. Y dice que para nunca más regresar. De hecho, Dios reemplaza el Espíritu Santo con otro espíritu que lo atormentaba, que era la razón por la cual tenía que venir David a hacerle música para que tuviera calma. Qué interesante. No traten de alabar a Dios, de agradar a Dios a su propia manera. Eso no sirve para nada. No honra a Dios. Y recibirán fuego eterno si piensan que Dios se agrada en nuestros métodos. El que es ignorante de la palabra puede hacer cualquier cosa pensando que está bien, y Dios no aprueba. Dios no aprueba eso. Cuidado, porque el juicio es severo. Para los adoradores el juicio es severo. Por eso hay que tener un celo por la adoración de Dios. Y no se puede meter a cualquiera. No solo por protección de la congregación, sino de los alabadores. ¿Tratamos de alabar a Dios a nuestra manera? ¡Sas! Ezequiel 36, 20 al 21. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Dios es celoso por su nombre. Cuando nosotros cargamos su nombre, ¿qué significa cristiano? ¿No somos nosotros portadores del estándar de Cristo? No profanemos su nombre. Porque vean lo que dice Dios. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por los míos. Lucas 11, 37 al 40. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Lavado, en el griego, esta palabra, de hecho, es bautismo. El fariseo se extrañó que Jesús no se bautizó las manos antes de comer. ¡Qué cochinón ese Jesús! ¿Acaso él no sabe que nosotros tenemos reglas aquí espirituales, religiosas, de cómo se tiene que comer y todo lo demás? Vean la reacción de Jesús. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Ustedes alguna vez han tomado de un vaso sucio que estaba limpio por afuera? ¡Qué asco! Pero más bien, ¿por qué estaba limpio afuera y sucio adentro? Cuando uno limpia los vasos, ¿no es más bien uno mete la mano ahí dentro y limpia? Y luego lo de afuera como que más o menos lo restriega, algo así. Uno se enfoca en lo de adentro es lo que importa. Y Jesús eso mismo decía. El bautizo no es lo que lava, sino que es Dios. Y muchos que se bautizan piensan que por haberse lavado por fuera, ya está. Pero así no es con Dios. El bautizo no es un simple lavamiento externo, sino más bien uno interno. ¿Por qué algunos se bautizan?
Juan nos dice. Los fariseos se bautizaban, ¿para qué? Para escapar la ira venidera. ¿Y cómo les dice? Generación de víboras. ¿Se imaginan que ustedes estén ahí en un grupo de una iglesia más grande que esta, y hay un montón de gente ahí bautizándose, y de repente el que está bautizando ve a unos que están ahí con batas, los más religiosos de la iglesia, y están ellos todos listos hablando entre ellos, sí, qué día más emocionante, ¿verdad? Nos vamos a bautizar, y que ese que está bautizando les grite, generación de víboras. ¿Se imaginan qué impresión? Y él estaba bautizando para perdón de pecados. ¡Qué raro! Muchos otros se bautizan nada más por cumplir, entre comillas, los ritos y las ordenanzas. Es una actitud de, ¿y qué más tengo que hacer? Yo soy cristiano, ¿qué más tengo que hacer? Póngame en la lista, y yo voy a la lista y check, 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 check. Y cuando termine, ¿qué más tengo que hacer? Eso no es la conversión. Eso es seguir las mociones, nada más porque es lo que hay que hacer. Pero eso es puro ritualismo, es pura religiosidad, y eso no es salvación, y eso no es conversión. No es un checklist. Ya lo hice. ¿Y ahora qué? ¿Qué más? No hubo cambio, no hubo nuevo nacimiento, no hubo nuevo corazón, no hubo arrepentimiento, no hubo nada. ¿De qué le sirve? ¿Cuál es el propósito para una persona así de que se bautice? Lo más tonto. ¿Para qué? ¿Para limpiar el vaso por afuera y adentro está todo lleno de mugre? ¿No sería mejor confesar nuestros pecados y limpiar el vaso por dentro? Y lo de afuera nada más, de ahí, ni modo, viene. ¿Para qué se van a meter al agua? Si no han sido bautizados por el Espíritu. Y es que la razón es que también hay muchas herejías allá afuera flotando de que el bautizo es lo que lleva a la salvación, y ya vimos que no es el caso. O que sea necesario para la salvación, que tampoco es el caso. O que venga algo especial a raíz del bautizo, que tampoco es el caso. Muchos creen, si me bautizo entonces puedo hablar en lenguas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Habían casos donde sí, sobrenaturalmente, después de un bautizo venían los apóstoles, imponían manos y la gente hablaba en lenguas humanas, entendibles, con el propósito de glorificar a Dios por medio de el evangelismo. Esas son las lenguas bíblicas. Esas son. Pero por eso hay tanta herejía flotando y nadie le importa, no hay discernimiento, no hay interés de saber cuál es la voluntad de Dios. Ya lo hice, ¿y ahora qué? Yo quiero tener lenguas también. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ve y haz esto. Ok, ya me bauticé. ¿Y dónde están las lenguas? No, tienes que hacer así, Ok, estás hablando en lenguas. Creen que es broma, pero así le hicieron a mi amigo. Eso es una burla tan enorme a Dios que nos reímos, pero por risa nerviosa. Deberíamos más bien estar tirados en el piso llorando. ¿Cómo ofenden a mi Dios? De esa manera. Primera de Juan 4:5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los de Dios escuchan a los de Dios, y los que no son de Dios no escuchan a los que son de Dios, porque son del mundo y entre el mundo se mueven. La salvación es un acto sobrenatural de Dios. Sobrenatural. Sobrenatural. Por eso, cuando un cristiano de verdad, que ha sido convertido sobrenaturalmente, habla de cosas espirituales, o sea, santidad, amor sacrificial, vende todas tus cosas, quebrantamiento del orgullo,
sana doctrina, cualquiera de esas cosas espirituales, con un impío que se cree salvo, y aún más si lleva mucho tiempo creyéndose salvo, todo le va a sonar a ridiculeces, exageraciones, fábulas, falsedades, porque no lo ha vivido. Hasta puede llegar a ofenderse, enojarse. Y al cristiano convertido de verdad, que tiene ese fuego encendido en su corazón por estas cosas que agradan a Dios, tal vez puede ser un cristiano neófito, nuevecito en la fe, recién nacidito, y de repente viene ese fuego enorme y se encuentra con los más religiosos de la iglesia y es un muro. Y si se extrañan, dicen, pero ¿no es esto lo que se trata la Biblia? Santidad, sana doctrina, quebrantamiento, evangelismo, amor sacrificial. ¿Qué es esta reacción tan rara? Y los confunde porque ellos no saben. Pero no se dan cuenta que el punto es que son del mundo, pero pasaron por su religiosidad, su ritualismo, su checklist, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Pero cuando usted habla de eso, es como hablarle en un idioma alienígena. No entienden, se ofenden, porque no lo han vivido. De la misma manera como el bautizo simboliza la muerte, esto significa que si no estamos, pongan atención, si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a morir al mundo y a morir por su santo nombre, entonces Él no murió por nosotros. Asimismo, así de claro, y lo digo de nuevo, si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, todas mis cosas mías, al mundo, todas las cosas del mundo que me gustan, y a morir por su santo nombre, entonces Jesús no murió por nosotros. Asimismo, así de claro, que quede sumamente claro, si no están dispuestos a morir por Él, Él no murió por ustedes. ¿Saben por qué no? Porque Jesús no derrama su sangre en vano. Y cuando Él derrama una sola gota, es para limpiarnos por completo, y ninguna cae al piso desperdiciada. Si Él me limpió por completo, y me cambió por completo, y no me dejó a medias que yo terminara el trabajo. El que empieza la buena obra, verá que sea perfeccionada. Si usted no está dispuesto a morir por Él, usted no ha recibido perdón de pecados, no ha recibido nueva naturaleza, y Él no murió por usted. O sea, Cristo murió por ti de la misma manera que tú morirás al mundo y las cosas de este mundo. Si usted no ha muerto al mundo, no se debe bautizar. Y si ya se bautizó, de nada le sirvió. De nada. Se hubiera ido a nadar a la piscina, porque de nada le sirvió. Si usted no está dispuesto a morir por el santo nombre de Jesús, no se atreva a bautizarse en el nombre santo de Jesús. No se atreva a mancillar el nombre de Dios. No se atreva. Como dice Pedro en Hechos 2:21, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Crean en el Señor y produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Mueran a sí mismos.
Porque si no mueren a sí mismos, si no mueren al mundo, a todas sus pasiones, sus distracciones, sus concupiscencias, Cristo no murió por usted. Porque la salvación de Dios es efectiva, es sobrenatural, cambia sobrenaturalmente. ¿Qué más quieren oír? Vamos a ver. Oh Santo Dios, tú eres santo, 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 santo. Infinitamente santo, infinitamente separado de toda maldad. La primera, Señor, la primera que hacemos en contra de ti, esa nos separa infinitamente de ti. Para que nosotros pudiéramos estar en tu presencia, tenía que morir el Hijo unigénito del Dios viviente, castigado en una cruz, no por los romanos, sino por su propio Padre. Eso es el perdón de Dios. Eso es lo que requirió que nosotros seamos perdonados por un Dios santo. Requirió una ira infinita. ¿Cómo es posible que nosotros no honremos eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pensamos que podemos seguir la misma vida que te deshonra? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos ocurre? Señor, en este día de bautizos, te agradecemos porque sabemos y hemos analizado y hemos visto y hemos observado y nos hemos deleitado en lo que tú has hecho en 3 personas. 3 sucios, abominables pecadores que te ofendieron en todo. Y tú, siendo santo, perfecto, sin mancha, escogiste amarlos primero. No por amor a ellos, sino por amor a tu santo nombre, para tu gloria, para demostrar ese amor incondicional que tú puedes tener, que tú tienes, que tú demuestras hasta la muerte. Señor, te pedimos que en todo lo que nosotros hagamos, en todo, te glorifiquemos y vivamos de acuerdo a tu palabra y a tu santidad, tu perfecta santidad. Señor, que no quede ninguno en este día que no haya recibido convicción de pecado. Si no confesamos nuestros pecados, si pensamos que no hemos pecado en contra de un Dios santo, ¿cómo puede haber perdón? ¿Cómo puede haber arrepentimiento? Es imposible, Señor. Señor, distribuye en este día a todos esos corazones de piedra un martillazo, Señor. Un martillazo destructor del mal. Y produce en esas cavidades donde antes había un corazón de piedra, produce un corazón de carne que te ama. Y pon ahí dentro tu espíritu que nos hace caminar en tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Que tu nombre nunca sea amancillado, ensuciado por aquellos que se dicen ser tus seguidores. En el nombre de Jesús, santo nombre, único,
por medio del cual podemos ser santos y salvos. Amén. Vamos a dar paso a un momento de preguntas. Por cuestiones de tiempo, por favor, refrénense de no hacer comentarios, sino más bien preguntas. Y esperemos solo preguntas necesarias para que podamos aprovechar y de una vez empezar con los bautizos. Pero aprovechen, ¿sí? No me quedó tan claro, pero en esta distinción de las tres clases de bautismo, que es de fuego, del Espíritu Santo y de arrepentimiento, el de fuego y el del Espíritu Santo lo hace Jesucristo. Las tres son agua, Espíritu Santo y fuego. Las que hace Jesús son Espíritu Santo y fuego. Entonces la que se hace acá es la de agua. Es la de agua. Exactamente. Y es nada más un símbolo que apunta al bautizo del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, quería preguntarte acerca del bautismo en fuego. El bautizo en fuego es un concepto bien interesante, que de hecho no se habla mucho ni muy a menudo. Pero Mateo 3, 10 al 12 nos explica bien en claro. El contexto es que Juan está ahí, él está bautizando gente, y él dice que él bautiza en agua, pero el que viene, que es mayor a él, va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y luego hace la explicación, ¿no? El Espíritu Santo es para salvación, y el fuego, nos dice en el versículo 12, se lo leo de nuevo: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo, salvación, en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautizo en fuego es ser completamente rodeado del fuego consumidor que nunca se apaga, o sea, el infierno. ¿Sí? Cuando tú te refieres al bautismo, cuando Pablo va y pone las manos y fueron bautizados, estas personas ya habían sido bautizadas en agua. ¿Te estás refiriendo que ellos también ahí fueron bautizados en agua? Sí, de hecho sí, porque a ver si me encuentro. Aquí está, Hechos 19.1. Bueno. Dice, Hechos 19.5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero les hicieron manos. Versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Luego 6, ahí es donde está la distinción. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Tuvo que haber sido agua porque no hay otro tipo de bautismo. ¿En qué más podría ser? O sea, solo hay esos bautizos que mencionan. Sí, porque Jesucristo habla que viene bautizando en el Espíritu, ¿no? Ajá. Luego, y ahí no dice, pues, fueron sumergidos en agua o solo les puso mano. Es que sí hace la distinción. Menciona que primero fueron bautizados, bautizo, la palabra griego que significa sumergir y dejarlo ahí para que sea infundido, y luego dice, después de que fueron bautizados, que impusieron manos y ahí reciben el Espíritu Santo. Sí hay la distinción y ocurren las dos. De hecho, hubieron 3 bautizos. En solo este pasaje hay 3 bautizos. El bautizo de Juan, y luego el bautizo que hace Pablo, y luego el bautizo del Espíritu Santo. Están los 3. ¿Sí, Marlene? O sea que coincidió que los bautizaron y inmediatamente después también llegó el Espíritu Santo. Sí, más bien coinciden no tanto con el bautizo, sino con la imposición de manos. Porque parece que así era el modelo bíblico nuevo testamentario, que con la imposición de manos, ellos, no sé cómo ocurre, pero así transferían en un cierto sentido el Espíritu Santo. Pero no coincidía como si fuera algo que ver con el bautizo en agua. Pero eso no puede confundirse que si el discípulo impuso manos, entonces él era quien estaba bautizando el Espíritu Santo. Pero a ellos les fue dado toda potestad. Cuando Jesús asciende, les es dado la potestad.
y Jesús les transfiere ese tipo de cosas. Entonces sí. Es como si Jesús lo hubiera hecho. Exactamente. Porque de todos modos, si creemos que Jesús, el Espíritu de Cristo, mora en nosotros, entonces si el Espíritu de Cristo, si Cristo en carne podía hacer esas cosas, el Espíritu de Cristo también podría. Entonces es una autoridad especial que le fue dada a los apóstoles y pudieron hacer esas cosas que a nosotros nos parecen raro porque no lo vemos hoy en día, o por lo menos no a menudo. Entonces nos queda raro, pero ese es así lo explica la Biblia, ¿no? Pero hay iglesias que lo hacen. Sí, hay iglesias que practican eso de imposición de manos, pero que yo haya visto, no hay ni un solo caso, por lo menos en el sentido sobrenatural, porque hay unos que imponen manos como para dedicar a alguien, no como si fuera algo sobrenatural, le ponen manos como diciendo, oramos todos juntos y como gesto simbólico ponemos nuestras manos. Pero en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento lo que se ve es una imposición de manos sobrenatural donde se transfería el Espíritu Santo. Hay congregaciones que practican algo similar a esto, pero que yo haya visto, si ocurre algo sobrenatural no es de Dios, porque usted ve y lo compara con los patrones bíblicos de cómo debe ser hecho y no es correcto, no es hecho de la manera correcta, y de hecho empiezan a hacer un montón de cosas que si usted lo compara con, por ejemplo, videos de gente que son poseídas por demonios o que están poseídas por dioses paganos como los hindúes, es el mismo show. Se revuelcan en el piso, se ríen incontrolablemente, hacen ruidos de animales, y eso todo existía desde mucho antes que yo sepa del cristianismo, y eran demonios que hacían eso en la religión hinduista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con gente que dice que sí, que es del Espíritu Santo, que esto. Primero veamos dónde están sus doctrinas, que predican arrepentimiento, perdón de pecados, nueva vida, o están predicando prosperidad, todo está bien, Dios quiere cambiar tu vida y darte lo que tú quieres, o qué están diciendo. Todo pesado, ¿no? Por eso mismo, lo que decían en Hechos de cuando la gente se convertía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la marca. Una más antes de que nos llenemos aquí de niños. ¿Estamos entonces?